Esta nueva edición del Seminario Internacional de Gestión Cultural nos reúne en torno a la idea de una institución situada. ¿Podría acaso ser de otra manera? ¿Qué quiere decir en nuestros tiempos un quehacer situado? Quiero agradecer esta invitación de María José Cifuentes y de GAM a pensar un poco en voz alta con ustedes los desafíos que depara una noción que es necesariamente un ejercicio de toma de conciencia. ¿Desde dónde hablamos? ¿Qué hace nuestra voz posible aquí y ahora? Un primer elemento que convoca el concepto de lo situado, quizás el más evidente, pone el foco en el espacio. Vamos a hablar estos días de iniciativas y de instituciones que incorporan a su quehacer cotidiano una pregunta por el territorio que los aloja. ¿De qué modo este emplazamiento interpela nuestras prácticas? Este paisaje, este barrio, este edificio, estos objetos. ¿Qué activaciones permite? ¿Qué experiencias inhibe? ¿Por qué aquí y no en otra parte? Pero los espacios no son neutros, están cargados de historia. Lo situado, entonces, tiene también que ver con los modos en que los proyectos culturales dialogan con su tiempo. Recogen selectivamente las experiencias del pasado y desde allí habitan el mundo contemporáneo. Una práctica situada es aquella que pone en el centro las memorias locales. ¿Qué hubo antes de esto? Si trazamos una línea que inicia con los que vinieron antes de nosotros, ¿hacia dónde proyectamos nuestro trabajo? Los espacios y tiempos de lo situado implican repensar las fronteras del nosotros. Las instituciones culturales toman permanentemente decisiones que encuadran los límites de su comunidad. Y con ello no me quiero referir simplemente a los públicos. Los museos, los teatros o las bibliotecas reciben un número amplio de visitantes que son legítimos usuarios de sus instalaciones. Pero podemos pensar la comunidad de un espacio cultural como un grupo de personas que es interpelado de forma particular por la colección, por el proyecto crítico de la institución. Así, por ejemplo, aun cuando la comunidad de un museo no necesariamente asista frecuentemente a este, los objetos que allí se exponen construyen un relato que los identifica, que los representa o debiera hacerlo. Los visitantes pueden provenir de lugares distantes, de contextos distantes, y aunque sin duda pueden disfrutar y aprender de esa experiencia, no establecen un vínculo como el que establece la comunidad. Así definidos, cuando las instituciones culturales ponen en el centro a los públicos, entra en juego conceptos como la satisfacción del cliente o la experiencia del usuario, que está muy bien, pero cuando las instituciones culturales, en cambio, conversan con sus comunidades, se pone a prueba un espacio de reflexión y deliberación en el que es posible ensayar nuevos modos de estar juntos. La institución situada, anclada en su tiempo, en su espacio, en su comunidad, resuena ampliamente en el campo cultural contemporáneo a nivel internacional. Pero no es un invento del norte. América Latina tiene una significativa genealogía de espacios culturales que se han forjado en los imperativos del contexto, donde las instituciones metropolitanas reinventan sus contornos para ponerse al servicio de los territorios, de sus necesidades. Espacios donde el concepto de teatro, de museo, de biblioteca adquiere rutas insospechadas, transformando las funciones que su definición europea y moderna le había asignado en sus orígenes. Descubrir esta potencia de las instituciones locales exige, antes que nada, desmontar los modos en que concebimos y jerarquizamos nuestro propio quehacer, cuestionar las formas en que imaginamos lo que es o puede ser una institución cultural. Las dificultades pueden llegar a ser abrumadoras y van desde lo más pedestre a lo más trascendental: infraestructuras precarias, recursos insuficientes, equipos humanos sobrepasados. Pero es preciso mirar estas experiencias más allá de sus carencias, para comenzar a distinguir lo que sí han sido capaces de hacer estos espacios desde simplemente lo que estaba disponible, desde los recursos del contexto. Si cambiamos el filtro de la mirada para observar más allá de lo que nos falta, nos encontraríamos en primer lugar con proyectos que, como dice Gustavo Buntix desde el Micromuseo en Perú, hacen de la carencia una virtud.
Los agentes culturales, los gestores de nuestras localidades, conocen de cerca las precariedades, pero con frecuencia han encontrado modos de darle la vuelta. En América Latina, las crisis a menudo constituyen oportunidades para repensar la propia labor y salir fortalecidos de la adversidad. La pandemia del COVID-19 puede ser un buen ejemplo de ello. Cuando las restricciones sanitarias paralizaron el funcionamiento del campo cultural, fueron sus propios agentes quienes desplegaron políticas culturales desde abajo que respondieron a la crisis, reinventando creativamente sus modos de producción y distribución, quienes se articularon en clave asociativa para extender redes solidarias y de cuidado colectivo, y quienes incluso crearon las condiciones para examinar y discutir el propio estatuto de la cultura en la sociedad contemporánea. La institución situada en nuestras coordenadas locales a menudo es movilizada a punta de nombres propios y esfuerzos colaborativos. Mirar más allá de las carencias nos permite también reparar en los modos en que las instituciones culturales pueden desbordar sus vocaciones originales y hasta convertirse en otra cosa. A lo largo de nuestra extendida geografía podemos encontrar decenas de pequeños museos, bibliotecas o centros culturales marcados por la plasticidad del quehacer cotidiano. Una biblioteca puede ser un lugar para resguardarse del frío o tomarse un mate. Un centro cultural puede ser un espacio para cultivar un huerto de forma colectiva, en medio del pavimento urbano. Un teatro, como el Teatro Novedades del barrio Yungay, puede ser un centro social que albergue tanto programación artística como actividades vecinales, gestionadas comunitariamente. Un pequeño museo local puede convertirse en un santuario popular, como es el caso del Museo de Villalegre, que tras recibir una colección de objetos de Felipe Camiroaga, devino en el centro de peregrinación favorito de la tercera edad. Los proyectos culturales pueden tener muchas vidas, justamente porque las artes y la cultura son capaces de habilitar espacios físicos y simbólicos en donde simplemente estar juntos. Y eso, en nuestros tiempos, no es poca cosa. La institución situada, examinada desde América Latina y desde nuestro propio territorio nacional, nos muestra una forma de hacer institución capaz de pensarse críticamente a sí misma y de hacer uso estratégico de sus recursos en un campo a menudo adverso. Podemos identificar en nuestro continente una genealogía de simulacros, parodias y desbordes de lo institucional, que han permitido cuestionar la institucionalidad existente, pero también imaginar otras formas posibles de ejercer sus funciones. Museotopías, que imaginan modos alternativos de habilitar infraestructura donde el proyecto de un museo no tiene edificio, o donde el museo se transforma en taller, dejando de atesorar y exhibir objetos para pasar a fabricarlos. Archivos emergentes que problematizan los criterios que han conformado el canon de lo archivable y que aventuran estrategias para registrar también lo efímero o lo marginal. Bibliotecas que celebran la conversación en vez de exigir silencio. Hemos dicho hasta ahora que esta clase de instituciones culturales, las instituciones situadas, suelen encontrar su motor en el empuje de sus gestores, que son capaces de extenderse más allá de sus funciones originales y reinventarlas, que tienden a reflexionar críticamente sobre sus propias condiciones de existencia y sobre sus reglas de funcionamiento. En todos estos sentidos, la institución situada es un andamiaje liviano y, en cierto sentido, pequeño. Lo pequeño puede ser un socio estratégico de la velocidad, de lo flexible. Su tamaño le permite adaptarse a contextos múltiples porque cabe en cualquier parte y su batería de herramientas es perfectamente portable. La expresión circo pobre adquiere en estas instituciones pequeñas su desarrollo más productivo. Acostumbrados a hacer mucho con muy poco, las instituciones culturales encuentran en esta existencia pequeña una libertad semejante a la que tienen los viajantes que se mueven con poco equipaje. En diversos sentidos, y a riesgo de abusar de un concepto muy popular en las últimas décadas, podemos señalar que las instituciones situadas son instituciones performativas. En tanto, no se limitan a representar realidades que están fuera de ellas, sino que piensan la realidad social como un tejido abierto,
de identidades no resueltas, de relatos no clausurados. La idea de lo performativo nos alerta en primera instancia acerca de la capacidad realizativa de los actos de enunciación, de lenguaje. Al nombrarse como museos, bibliotecas o centros culturales, el propio lenguaje los instituye socialmente, aun cuando no necesariamente cuenten con la infraestructura, la colección o el organigrama de un espacio tradicional, definido desde el centro, definido desde el norte. Lo performativo, en segundo lugar, nos permite cuestionar la existencia de un referente primario respecto del cual estas instituciones periféricas no serían más que derivaciones. Así como la identidad de género, según Judith Butler, no es sino una apariencia de sustancia, también podemos pensar, por ejemplo, el museo moderno como una ficción reguladora, construida como un tipo ideal a partir de musealidades multiformes. Si logramos imaginar la institución museo desde su performatividad, los ejercicios marginales del museo resultan tan auténticos como sus formas canónicas, en la medida en que no son expresión de ninguna configuración preexistente, son desde el hacer. En tercer y último lugar, la performatividad nos sirve también para entender que la condición de las instituciones culturales es su permanente cambio, su transformación. Si es que no hay esencia más que en la realización de las prácticas, entonces los caminos que éstas emprendan son su única identidad posible. Las plataformas institucionales, formales e informales, antiguas o emergentes, grandes o pequeñas, construyen en su ejercicio las realidades culturales que a su vez las contienen. Son productos y productores de su propio proyecto. La institución situada, entonces, es performativa porque tiene la capacidad de transformar su propio entorno y redefinir los términos en los que se concibe y se narra el mundo social. Las artes, en este sentido, no son una práctica encapsulada que se limita a ser testigo de su tiempo. Son una fuerza expansiva, llamada a actuar sobre él. Para pensar más allá de la clausura moderna, resulta útil la noción de performatividad. Aunque los recursos sean siempre insuficientes y ciertamente nos quede mucho camino por recorrer, lo situado nos invita a sacudir nuestros marcos de referencia y darle una vuelta más a nuestras preguntas. ¿Qué es lo que sí hacemos y podemos incluso hacer mejor? ¿Qué significa en este paisaje específico hacer museo, hacer biblioteca, hacer centro cultural? ¿Con quiénes estamos conversando como institución y quiénes se están quedando fuera? Este seminario nos ofrece la oportunidad de conocer muchas respuestas posibles y muchas respuestas diversas a preguntas como estas. Las modernidades complejas de América Latina, que nunca terminan de cerrarse, nos invitan a pensar los conceptos prestados desde los imperativos del contexto. Una institución cultural situada, performativa, es más un punto de partida que un carnet de socio honorario. Es más un horizonte crítico que un destino final. Muchas gracias.